Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Tere Domínguez y hoy les traigo una riquísima receta de unos deliciosos chiles en nogada. Unos chiles que son típicos de México y sobre todo de temporada de verano. Para esto vamos a necesitar muchos ingredientes. No se espanten, pero pues sí son muchos ingredientes. Y vamos a empezar con una taza de almendras. Las almendras las vamos a pelar. Vamos a poner tantita agua a calentar y en esa agua le vamos a ir echando las almendras. Le vamos a vaciar toda la tacita de almendras. Las vamos a dejar unos 5 minutos que se remojen ahí en esa agua calientita y las vamos a ir pelando una por una. Y es muy fácil de pelar la almendra ya con esta agüita caliente. Las vamos a reservar. Para esto también vamos a tener que conseguir nuestra nuez de Castilla, que es precisamente como se preparan los chiles en nogada. La crema de nogada pues es con nuez de Castilla. Vamos a necesitar también aproximadamente para esta receta unos 8 chiles poblanos grandes. Acitrón en trozo. Esto lo podemos conseguir donde venden los dulces típicos o tradicionales de México, en cualquier dulcería. Vamos a necesitar fruta de temporada que va a ser pera, manzana, durazno. Yo ocupé aproximadamente 2 duraznos, una manzana, una pera y un plátano macho. Una taza de uva pasa. Una cebolla finamente picada y también 2 ajos finamente picados. Un puño de nuez de Castilla pelada, 1 kilogramo de carne, de medio kilo de carne de res y medio kilo de carne de cerdo. El plátano macho va a ser frito, amigos, lo vamos a reservar. Y vamos a empezar a preparar nuestra receta. Vamos a colocar en una cacerola o un recipiente donde vayamos a hacer nuestro relleno, aceite, un poco de aceite, y vamos a empezar a freír nuestro ajo y nuestra cebolla. Primero nuestro ajo. Vamos a dejar que se cocine, no que se queme, que se empiece a cocer. Cuando haya pasado aproximadamente 1 minuto, le vamos a agregar la cebolla finamente picada y vamos a dejar que se cocine por unos minutos más hasta que esta cebolla se ponga un poco transparente o se acitrone. Miren, así tiene que quedar nuestra cebolla transparente. Cuando esta ya nos quede así, le vamos a agregar la carne. La receta tradicional es finamente picada la carne, pero si no pueden, también puede ser carne molida, medio kilo de res y medio kilo de cerdo. Y la vamos a trocear, a despedazar para que no nos quede en bolitas de carne. Van a ir desbaratando porque si no se va a cocinar todo el trozo de carne. La vamos a dejar que se cocine, que se empiece a cocinar y la podemos tapar un ratito. También vamos a utilizar clavo en polvo o lo podemos moler si lo tenemos entero. Y se lo vamos a agregar a nuestra receta. Le vamos a agregar también sal. La sal va a ser al gusto de cada quien. El clavo lo vamos a agregar. Y vamos a dejar que se vaya cocinando por unos minutos más.
Es una receta en donde sí vamos a utilizar pues mucho tiempo, pero nuestra receta queda deliciosa. Así que si tienen alguien que les ayude, mucho mejor, porque la verdad sí es un poco cansado. Le vamos a agregar un poco de canela en polvo para realzar su sabor. Miren, como ven, yo la fui moviendo, la fui troceando para que quede no en bolas de carne, sino que nos quede pues obviamente separada la carne. Le vamos a agregar almendra picada, finamente picada, que acuérdense que yo reservé en una tacita. La piqué finamente la almendra y la agregué a nuestro relleno. También nuestro acitrón finamente picado. Nuestra taza de uva pasa. Acuérdense que todo eso desde la almendra se lo vamos a agregar, pero cuando ya verifiquemos que nuestra carne ya está bien cocida, para que vaya agarrando un poco más de sabor, pero nuestra carne ya debe de estar bien cocida. Le vamos a agregar también ya la fruta finamente picada, que son nuestros 2 duraznos, nuestra manzana. Para esta receta yo utilicé esa fruta. Si ustedes desean ponerle más, ya es de acuerdo a lo que ustedes gusten. Vamos a dejar que se cocine por unos minutos más. Y le vamos a agregar también ahora el plátano macho previamente frito y picado en trocitos. Nuevamente tapamos y dejamos que se cocine por otros minutos. Le vamos a agregar también la pera. Acuérdense, amigos, que la pera se la agregamos al último porque es de las frutas que son más delicadas. Esta pera o esta fruta, si la utilizamos, hay que verificar que fruta esté firme, que no esté muy madura, porque si no se nos va a desbaratar y se va a batir en nuestro relleno. Entonces por eso se la agregamos hasta el último. También le vamos a agregar ahora jitomates. Creo que no se los pasé al principio, pero necesitamos de 2 a 3 jitomates previamente asados en el comal y los vamos a moler con ajo, con un trozo de cebolla y con un diente de ajo, y con esto vamos a sazonar nuestro relleno. Vamos a dejar también que especie un poquito nuestro jitomate o nuestro relleno. Prácticamente nada más es para que se amalgame, para que se haga realmente un relleno que podamos meter a nuestro chile. Y le vamos a agregar nuestra taza de nuez de Castilla también, troceada, finamente picada, para que ya vaya quedando nuestro relleno. Vamos a agregarle 2 cucharadas aproximadamente de azúcar. Este relleno realmente queda dulce, no muy dulce, pero esta azúcar pues obviamente le ayuda para que realmente quede como debe de ser para los chiles en nogada. Aproximadamente el relleno lo vamos a cocinar todo durante una media hora después de que le agregamos el último ingrediente. ¿Para qué? Pues para que termine de cocinarse y de
integrarse todos los ingredientes. Ahora vamos a irnos para capear nuestros chiles. Vamos a necesitar aproximadamente 6 huevos, de 6 a 8 huevos. Los vamos a separar las claras de las yemas y bueno, vamos a batir nuestras claras a punto de turrón para nuestro capeado. Lo vamos a ir batiendo hasta que adquiera la forma de turrón, hasta que al voltear nuestra bandeja, nuestro recipiente ya no se desprenda. Esto va a ser para capear nuestros chiles. Miren, así vamos a comprobar que realmente ya nuestras claras ya están. Y ahora es el momento de agregar nuestras yemas. Y lo vamos a ir incorporando también, batiendo por unos 2-3 minutitos más para que se incorporen nuestras yemas. Ya que esto está bien incorporado, le podemos agregar un poquito de sal a este batido. Y también vamos a ponerle sal. Nuestros chiles ya deben de estar previamente limpios y desvenados, listos para poderlos rellenar. Les vamos a poner un poco de sal por la parte interna y en la parte externa, muy poca sal. Y vamos a poner ahora un sartén a fuego medio. Le vamos a agregar aceite, suficiente aceite porque ahí van a cocinarse nuestros chiles. Y los vamos a ir rellenando, poco a poco los vamos a ir rellenando, que queden bien rellenitos para que los puedan disfrutar al comer. Quedan deliciosos. Vean, este relleno está muy rico, huele delicioso. Y los vamos, bueno, les podemos ir poniendo un palillo para que no se salga parte del relleno. Hay quienes no los abren muy bien, pero yo sí le saco todas las pepitas porque no me gusta que se quede ni una pepita. Pero les podemos poner el palillo para ayudar a que no se desbarate. Y así lo vamos a hacer con todos nuestros chiles, los vamos a ir rellenando. Y los vamos a ir enharinando para que se puedan meter a nuestras claras para poderlos capear. Acuérdense que la harina pues nos ayuda a que el huevo se pegue más y que quede con un mejor capeado. Ahora sí. Ya los vamos a ir colocando en nuestra sartén para que se vayan friendo. Les vamos a poner un poco más de claras de huevo o de la mezcla de huevo para capear nuestro chile. Le vamos a poner más encima para que se vaya cubriendo con todo nuestro capeado. A
Amigos, esta receta es muy especial. Yo la aprendí con mi mamá y pues la verdad quería compartirles esta riquísima receta que año con año pues en mi familia la hemos preparado y es una de nuestras recetas favoritas. Espero les guste, déjenme comentarios, suscríbanse también, en donde encontrarán recetas desde muy simples hasta muy complejas. Bien, pues vamos a seguir friendo nuestros chiles, capeándolos. Cuéntenme también si a ustedes les gusta hacer esta receta, pues cuéntenme cómo la hacen, si alguna vez lo han hecho, cuéntenme cómo hacen ustedes el relleno, qué le ponen, cómo acostumbran a hacer sus chiles en nogada. Si hay alguien que les ayude. Bueno, los vamos a ir colocando en un recipiente. Obviamente le van a poner unas servilletas para que absorba la grasa y vamos a ir colocando nuestros chiles ahí. Y pues vamos a continuar capeando nuestros chiles porque la verdad sí es un poquito de trabajo. Es una receta pues sumamente laboriosa, en donde sí de verdad necesitan estar muy dispuestos a pasarse un buen rato en la cocina, pero estoy segura de que no se van a arrepentir, que el platillo es delicioso y yo tengo toda la seguridad que estos chiles los van a disfrutar muchísimo en familia, así que háganlos. Pues así nos quedan nuestros chiles rellenos. Para esto, bueno, pues acuérdense que vamos a necesitar granada. La granada la vamos a, ahora sí que abrir nuestra fruta, la vamos a desgranar y la vamos a reservar en un plato. Ahora vamos a hacer directamente nuestra nogada o nuestra crema de nuez. Así que como ven, amigos, pues vamos de preparación en preparación, pero ya casi terminamos. Vamos a necesitar una taza de leche. Yo estoy utilizando leche deslactosada porque pues como verán no puedo tomar de la otra. Y vamos a necesitar aproximadamente medio kilo de nuez de Castilla ya pelada y la vamos a remojar. Cuando la vayamos pelando la vamos a ir remojando en leche aproximadamente unos 3/4 de leche en nuestro recipiente, de manera que la leche cubra nuestra nuez. ¿Esto para qué es? Para evitar que se oxide nuestra nuez y nos pueda durar hasta que hagamos la crema de nuez. La vamos a vaciar a nuestra licuadora. Vamos a utilizar también una barra de queso doble crema. Yo utilicé, pues ya saben, el que comúnmente utilizamos, queso Filadelfia. Y vamos a agregar nuestra taza de leche y nuestra nuez sin la leche en donde se estuvo remojando. O bien podemos dar la taza de leche y echarle la leche en donde previamente nuestra nuez ya se remojó. Vamos a agregarle también la taza de almendras que reservamos. Aquí en nuestra nogada también utilicé una taza de almendra pelada. Esta es muy aparte de la taza de almendras que utilicé para nuestro relleno. Entonces acuérdense que son 2 tazas de almendra. Tal vez se me pasó decirles en un principio, pero ahorita se los aclaro. Es una taza de almendras que vamos a utilizar para nuestra nogada y 2 cucharadas de azúcar. Y bueno, lo licuamos ya por último. Y bueno, viene lo mejor de nuestro platillo. Lo vamos a emplatar ya para poder degustarlo. La verdad sí es una receta donde se requiere mucho tiempo, muchos ingredientes, pero vale la pena hacerlo. Quedan deliciosos. No dejen de hacerlo, los invito a que lo hagan.
y van a ver que no se van a arrepentir, quedan muy ricos. Pues así nos quedaron, amigos. Espero que les guste, que lo disfruten y que lo puedan hacer en familia para que todos ayuden. Suscríbanse a mi canal, esto es Cae en la Tentación, ya saben. Yo les traigo con mucho gusto recetas que sé que les van a encantar. Y pues bueno, vamos a probar nuestro chile a ver qué tal nos queda. Está delicioso. Y de verdad que sí está muy delicioso. Bueno, amigos, eso es todo. Nos quedó riquísima nuestra receta de chiles en nogada. Háganla, no se van a arrepentir. Está riquísima.